¿Qué pasaría si tu fan número uno fuera tu perdición? Vamos a darle. Así es, hoy vamos a hablar acerca de una de las novelas más icónicas de Stephen King, como es Misery. Y esta novela es un ejemplo perfecto de la habilidad de Stephen King para crear alta tensión y para crear un suspenso magnífico que nos mantiene al borde de nuestros asientos al momento de leer esta gran novela. Empezando con los personajes. Los personajes en Misery son fundamentales para variar con Stephen King. Los personajes para la trama. Tenemos de un lado a Paul Sheldon. Paul Sheldon es el protagonista, es un escritor de novelas románticas que se ve obligado a escribir una nueva novela protagonizada por un personaje que es el más famoso que tiene. Y por otro lado tenemos a Annie Wilkes. Annie Wilkes es la antagonista, que es una fanática obsesiva, llevando el término obsesivo a otro nivel, que se convierte eventualmente en la secuestradora de Paul Sheldon. La relación entre estos dos personajes es muy compleja y es muy tensa, y es lo que impulsa la trama de esta novela. A ver, ¿cómo está la trama de Misery? Misery es un libro que tiene una trama bastante sencilla, pero muy efectiva. Porque Paul Sheldon, al ser secuestrado por Annie Wilkes, se ve obligado a escribir una nueva novela protagonizada por Misery Chastain. Lo que pasa es que Annie Wilkes lo tiene ahí encerrado para que escriba la novela según las reglas de Annie. Y la trama está llena de giros y vueltas inesperados y te mantiene al borde de tu asiento hasta el final. Lo que pasa es que Annie es una fan que está súper loca. Y si Paul Sheldon no escribe el final que ella quiere, entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Es escribir para salvar su vida, básicamente. Una de las características más destacadas que tiene un libro como Misery es la forma en la que Stephen King describe el dolor físico. Stephen King utiliza un lenguaje súper gráfico y súper detallado para describir las heridas, para describir lo mal que la está pasando Paul Sheldon, y eso te hace sentir realmente como si estuvieras ahí. Stephen King es tan efectivo con el lenguaje en este libro que prácticamente está forzando la empatía hacia el protagonista. Entonces, la forma en la que King describe el dolor es súper efectiva, y la escena especialmente en la que Annie Wilkes, en algún punto Annie Wilkes le rompe las piernas a Paul. La manera en la que describe esa escena es, yo creo que uno de los mejores narradores omniscientes que ha tenido Stephen King. Y por otra parte es uno de los más descriptivos, de los más completos y de los más explícitos. Ya he dicho antes, Stephen King maneja muy bien todo el tema humano. Y una de las cosas que mejor maneja Stephen King en el tema humano es pues el sentir, ¿no? El sentir de las personas, tanto físico como psicológico. Y la manera en la que lo hace con Paul Sheldon en este libro es absolutamente extraordinaria. Si hablamos del lenguaje de Stephen King a lo largo de Misery, lo primero, para variar, ¿no? Con Stephen King la prosa no es nada. El otro mundo está muy fácil y es muy bonita. La prosa de King puede ser muy bonita. En Misery no tanto, porque no le da para mucho realmente, porque la trama no le permite mucho, pero es bastante claro Stephen King. Es una prosa directa y explícita. Pero el lenguaje que utiliza Stephen King para describir a Annie Wilkes específicamente es muy interesante, porque King utiliza un lenguaje que refleja la personalidad y la locura de Annie, creando esa atmósfera de tensión y de suspenso. Porque la forma en la que Annie habla y la forma en la que se expresa es un reflejo de su personalidad y su estado mental, el cual es un desastre. Y Stephen King lo usa para crear ese sentido de inquietud y miedo en el lector. Porque Annie Wilkes no es precisamente directa, puede ser muy ambigua con las cosas que dice, pero todo lo que dice y todo lo que habla Annie Wilkes es... todo el diálogo que tiene Annie Wilkes es como si estuviera hablándole a un niño chiquito. Es como...
oh, you have been a dirty birdie, y ese tipo de cosas. Utiliza frases que normalmente le dirías a un niño chiquito. Y al estar hablando así con un adulto, la verdad es que hace que Annie Wilkes, y después de ver también lo inteligente que es Annie Wilkes, hace que Annie sea un personaje súper intimidante y también súper perturbador. Es un personaje que es muy perturbador y está muy bien escrito porque por un lado tiene sus acciones, por otro lado tiene su diálogo y parece que son dos personas completamente diferentes. Entonces, esa falta de sincronía que existe entre el diálogo y las acciones de Annie Wilkes lo hacen, o la hacen, un personaje súper perturbador. Súper perturbador, porque es como si le hablara a un niño chiquito mientras le está partiendo las piernas y lo está dejando sin comer, lo está torturando de maneras espantosas. Poniéndonos de lleno en la prosa de Stephen King, está muy bien. La verdad, no creo que sea su mejor prosa, pero está muy bien. Utiliza un lenguaje sencillo pero efectivo. Es muy simple Stephen King en Misery. Crea muy bien esa atmósfera de tensión, crea esa atmósfera de suspenso, pero la forma en la que Stephen King describe la relación entre Paul y Annie es especialmente inquietante. Nos hace sentir como si estuviéramos atrapados ahí junto con Paul en esa misma situación. La verdad es que Stephen King utiliza la prosa como una herramienta de inmersión, más que una herramienta de embellecimiento artístico, ¿no? La utiliza como una buena herramienta y es bastante efectivo con su prosa. Es claro, es simple y va directo. No se guarda nada y la verdad es que eso hace que el libro sea bastante corto. Es un libro que tiene 350 páginas. Realmente no es nada largo. Si te gusta leer, si eres un buen lector, el mensaje que tiene Misery es complejo y es multifacético, porque por un lado está explorando la relación entre el autor y el lector y cómo esa relación se puede volver muy tóxica y muy obsesiva también. Y por otro lado también explora la idea de la creatividad y de la libertad y cómo estas pueden ser coartadas por la presión, ¿no? Y la expectativa de los demás. La razón por la que Stephen King escribe Misery es por experiencias propias. O sea, con la cantidad de libros que ha vendido este señor. Lo que tiene es que pues ha recibido amenazas de todo tipo, ha recibido mensajes de todo tipo, ha recibido de todo, ¿no? Y supongo que hasta la fecha lo recibe, ¿no? Porque actualmente algunos de los temas que trata Stephen King son muy mal vistos en la sociedad, a pesar de que sean simbólicos o a pesar de que sean parte de la historia, parte relevante de la trama, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay idiotas en todos lados. Entonces, el tema es que Stephen King escribe Misery basándose en experiencias reales, como lo hace muchas veces. Por eso muchos protagonistas de Stephen King son escritores. Y pues aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es Stephen King manejando un muy buen protagonista que también es escritor. Y la experiencia de escribir y la experiencia de ese proceso creativo, pero es ese proceso creativo de el que tiene Paul Sheldon en este momento, o en el momento que tiene en el libro, es un proceso creativo con la soga al cuello, básicamente. Con la soga al cuello y con el reloj moviéndose completamente en su contra. Hablando sobre el impacto que tiene Misery, es una novela que tiene un impacto importante. Porque aquí la novela ha sido adaptada al cine y al teatro. Y por supuesto está esa película famosísima por la cual Kathy Bates ganó un Oscar. Tremenda actriz Kathy Bates. Y por supuesto es la representación más famosa que hay de Annie Wilkes. Ahora, les tengo que confesar una cosa. He visto las escenas de Kathy Bates como Annie Wilkes, pero realmente nunca he visto la película. Yo no soy mucho de ver películas realmente. Prefiero leer los libros y quedarme ahí. Pero la novela ha sido un objeto de estudio también en la academia. Y se ha analizado desde diferentes perspectivas, incluyendo obviamente la literaria, incluyendo la psicológica e incluyendo la sociológica.
Entonces no solo es un muy buen libro y un libro entretenido y un libro interesante, es un libro que ha sido útil dentro y fuera de la literatura. En conclusión, Misery es una novela que nos muestra esa habilidad que tiene Stephen King para crear historias de alta tensión y suspenso. La novela, yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo la relación entre autor y lector puede volverse tóxica y puede volverse obsesiva, ¿no? O sea, yo entiendo que hay autores que a nosotros no nos gusten, pero no por eso vamos a ir a tratar de partirles las piernas y secuestrarlos para que escriban como nosotros queramos, ¿no? También habla mucho acerca de cómo la creatividad y la libertad pueden ser destrozadas por la presión y por la expectativa de los demás, ¿no? El peso que tienen las expectativas de los demás dentro de la obra de una persona. Si eres alguien que escribe, hay muchas cosas con las cuales te puedes conectar en esta novela. Y está muy padre eso. La verdad es que Stephen King no solo habla acerca de la experiencia que tiene Paul Sheldon y de la experiencia con los fans tóxicos, sino que también habla mucho de la experiencia que es ser un escritor. Y si puedes conectar eso con algo que ya has hecho antes, pues eso puede ser algo muy, muy valioso, algo valioso que te puede dejar Misery, ¿no? Por otra parte, tenemos la forma en la que Stephen King describe el dolor y la locura de Annie Wilkes, que es muy efectiva y que nos hace sentir como si estuviéramos experimentando la historia junto con Paul Sheldon. Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. No olvides dejar un like, comentar, suscribirte, checar los otros videos. Me puedes seguir en redes sociales como Hoy Leo Esto en Instagram. Y por otra parte, si no has leído el libro y si no tienes nada que comentar, ¿qué te parece si me dejas un emoji de una casa en los comentarios? Si no se te ocurre nada, déjame un emoji de una casa. Y hasta ahí dejamos el video de hoy. Nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima en otro video de Hoy Leo Esto. Hasta luego.